Muy buenas tardes. Hoy quiero decir unas breves palabras de bienvenida en esta inauguración de un ciclo de conferencias. Nuestra misión es impartir justicia constitucional conociendo y resolviendo casos. A veces, el ambiente externo es de unión y de tranquilidad. En otras ocasiones, es de mayor división y crispación. Pero con independencia de lo anterior, magistrados y funcionarios, en general trabajamos día a día con aplomo y sin estrés. Eso es lo que intentamos hacer. Además de la labor jurisdiccional, la central ciertamente, como una importante institución republicana, fundada hace medio siglo, procuramos contribuir al diálogo público de calidad, con seminarios y ciclos de conferencias como este. Y cuando hago referencia al diálogo y deliberación pública, lo que quiero significar es el valor de aquella disposición interna que debiéramos tener las personas de, con ánimo constructivo, intentar convencer y al mismo tiempo dejarse convencer, dejando en un segundo plano las aproximaciones meramente estratégicas, sordas a las buenas razones y cuyo principal objetivo es vencer al contrincante. Hoy, como les dije, inauguramos un ciclo de conferencias con muy destacados académicos, cuya presentación estará a cargo, en esta ocasión, de mi colega Rodrigo Pica. Ciclo de conferencias agrupados bajo el título ¿Quién debe defender la Constitución? Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es un honor, en nombre del Tribunal Constitucional, inaugurar el ciclo de conferencias. ¿Quién debe defender la Constitución? Hoy, nuestro conferencista inaugural es el distinguido y conocido profesor Roberto Viciano. El profesor Roberto Viciano es catedrático de la Universidad de Valencia, tiene una dilatada trayectoria a nivel internacional, autor de diversas publicaciones en temáticas propias del derecho constitucional, ha sido director y coordinador de diversos programas de posgrado, jefe de departamento, asesor y protagonista de diversos procesos constituyentes, particularmente en América Latina, coordinador general del Observatorio Latinoamericano del Proceso Constituyente Chileno, y por qué no decirlo, parte de una escuela del derecho constitucional español profundamente analítica, crítica y propositiva, siendo quizás el más importante de los exponentes y quizás fundador de una escuela denominada hoy el Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano. Tuve el honor de tener de profesor al catedrático Roberto Viciano en un curso de verano en la Universidad Complutense del año 2005, junto a un grupo de excelentes y conocidos catedráticos españoles. Recordábamos a José Manuel Martínez Sierra, a Antonio de Cabo, a Marcos Criado, entre otros. Una generación que en este momento se encuentra en plenitud de su producción académica. Quiero agradecer al comité académico la iniciativa
de realizar este ciclo de conferencias, y también quiero agradecer muy sinceramente a Tirán Loblanch, que nos ha permitido tener al profesor Viciano hoy día en Santiago a propósito del lanzamiento de la difusión de su programa de políticas públicas, de consultoría en políticas públicas, que es el motivo por el cual tenemos al profesor Viciano en Santiago de Chile, y poder haber acomodado su agenda para aceptar una invitación a nuestro tribunal. Profesor Viciano, es un honor tenerlo en la sala de pleno del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Rodrigo Inca. En primer lugar, por supuesto, agradecer al Tribunal Constitucional, a través de la figura de su presidente, la invitación a participar en este ciclo de conferencias y a ser el primer conferenciante de este ciclo de conferencias con el título genérico ¿Quién debe defender la Constitución? Por supuesto, un saludo muy especial también a los colegas presentes aquí o a distancia en conexión online, que también van a participar en este acto y con los que me une pues, unos lazos de afecto, cariño y reconocimiento académico, y por lo tanto también en ese sentido, digamos, es un gusto poder participar en un acto en el que voy a estar acompañado académicamente por todos ellos y ellas. Bien, en este ciclo de conferencias, evidentemente, lo que se pretende es hacer una reflexión al hilo del proceso constituyente que se está llevando a cabo en el país sobre a quién debe corresponder la defensa de la Constitución, ¿no? Este es un debate bien antiguo, es un debate permanente, es un debate que resurge siempre que se abre un proceso constituyente y sobre el cual, pues, lógicamente hay diferentes posiciones, diferentes perspectivas. Y bueno, pues en este caso yo voy a plantear, digamos, una visión sobre las diferentes perspectivas que existen y también voy a dar mi punto de vista. Al fin y al cabo, creo que en estas cuestiones lo que también se espera de un académico es que de su punto de vista sobre la problemática a la que se le convoca para emitir una opinión o dar una conferencia, ¿no? En primer lugar, lo que quería señalar es que efectivamente la respuesta a quién debe defender la Constitución ha pasado por diferentes soluciones. Como todos sabemos, el primer país que resolvió esta problemática fue Estados Unidos. En ese caso, lo que acordó fue, bueno, pues que ese control se produjera desde el Poder Judicial, fundamentalmente de manera un poco más concentrada después de un control difuso a través del Tribunal Supremo. Ese modelo tenía toda la lógica en el caso norteamericano, porque hay que recordar que las soluciones surgen en contextos, y el contexto en el que aparece la solución de que sea el Tribunal Supremo de los Estados Unidos el que al final dirima en última instancia las cuestiones constitucionales y que haga el control de constitucionalidad, viene mucho que ver con el sistema de common law que había existido en las colonias británicas y que de alguna manera fue heredado por el nuevo Estado federal norteamericano que se creó como unión de esas 13 colonias. Por lo tanto, ahí tenía su sentido porque es un sistema en donde efectivamente el papel de los jueces es un papel muy importante dentro del sistema, y parecía lógico, por lo tanto, que el Tribunal Supremo fuera el encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución y que los demás poderes del Estado pues no produjeran una violación del texto constitucional que acababa de aprobarse. Posteriormente, digamos que el tema del control de constitucionalidad pasó a ser un tema menos relevante cuando el constitucionalismo pasó a Europa. En el caso de la Revolución Francesa, sí que hubo, sobre todo después de la época del llamado periodo del terror
que después de la revolución termidoriana conservadora en la Revolución Francesa, sí que se produjo una reflexión sobre la necesidad de controlar el poder político, ¿no? Para que no produjera violación de la Constitución, de los derechos. Y bueno, ahí aparecieron algunas propuestas, como la que hizo Sieyès, de una especie de consejo constitucional de carácter político, no jurídico, que se encargara de vigilar. Estas propuestas no prosperaron, estas propuestas se quedaron en el tintero y digamos que durante un largo tiempo en Europa y en los países de tradición del derecho continental, el derecho más romano-germánico, pues no se planteó ese debate, entre otras cosas porque la Constitución en el Estado liberal que tuvimos en el siglo XIX, tanto en Europa como en América Latina, el Estado liberal, la Constitución no tenía un valor jurídico, para empezar, tenía un valor político, era un texto programático, no se le dio nunca el valor jurídico que sí que tuvo prácticamente desde el inicio el texto constitucional norteamericano en su país, y por lo tanto, digamos que este debate se pospuso. Se pospuso hasta que llegó una oleada de democratización de las constituciones. Las constituciones dejaron de ser constituciones producto de mecanismos no muy democráticos, productos del sufragio censitario, en donde participaba solamente una parte muy pequeña de la población. Y después de la revolución democrática en Alemania, en donde se instaura la república y cae la monarquía imperial, pues la república, cuando crea la nueva constitución, la hace a través de un procedimiento democrático y a partir de ahí se van a abrir también entonces los debates sobre, bueno, y cómo en este nuevo modelo democrático, se produce el control de constitucionalidad. Y en ese debate es donde aparece la retoma de esta idea, pues, la obra de Kelsen, que luego tiene tanta influencia pues, en la Constitución austríaca y en otras constituciones, como también la española del 31, ¿no? En donde ya se adopta el criterio que es mayoritario en el derecho continental europeo, que es el de la existencia de un órgano especializado y separado de los demás poderes del Estado que se ocupa del control de constitucionalidad. Como saben ustedes, en aquel momento hubo un debate también, ¿no? Entre, precisamente con el título de quién debe ser el defensor de la Constitución, que surgió a raíz del debate entre Schmitt y Kelsen sobre quién debía de ser el defensor de la Constitución. Y bueno, en ese debate había otra solución también diferente. La solución norteamericana era: han de ser los jueces, ha de ser el Poder Judicial. La respuesta de Schmitt era una respuesta más política, es el presidente que ha sido votado por los ciudadanos alemanes mayoritariamente es el que tiene que defender la Constitución. Esa tesis ya anticipo que a mí me parece absolutamente errónea, porque el presidente elegido por la mayoría puede violar la Constitución para servir a su proyecto o para no respetar a las minorías, ¿no? Por lo tanto, evidentemente no parecía la solución, tenía su lógica en la idea política que subyacía al pensamiento de Schmitt, pero creo que no era una solución razonable. Frente a eso, Kelsen defiende la existencia de un tribunal de carácter jurisdiccional, pero separado de la jurisdicción ordinaria, que sea el que se ocupe del control de constitucionalidad y de también dirimir los conflictos que se producen entre los órganos constitucionales o entre las estructuras del Estado. En ese debate, además, luego haré referencia al tema, Kelsen plantea una cosa en la discusión con Schmitt, que creo que es muy interesante y que pasa en general desapercibida. Y por eso luego lo voy a subrayar en mi intervención, pero al hilo de otra idea de las que quiero plantear en esta intervención. La solución, por lo tanto, ahí ya aparecía una tercera solución. Y luego también en las dinámicas poco constitucionales del Estado, digamos, nominalmente constitucional del Estado liberal del 19, aparecieron otras soluciones que eran que la interpretación y de alguna manera
la lectura de la Constitución la hiciera el Parlamento, ¿no? También existió esa corriente, entender que el propio Parlamento era el que tenía que interpretar como heredero, digamos, de las asambleas constituyentes, donde había habido asambleas constituyentes, aunque no eran efectivamente democráticas, ¿no? Tampoco lo era ese Parlamento que luego interpretaba la Constitución, pero la solución fue que el Parlamento o una comisión dentro del Parlamento se podía ocupar de comprobar si efectivamente se había estado produciendo o no la violación de la Constitución. Como ven ustedes, soluciones las ha habido todas, ¿no? Prácticamente se ha atribuido por diferentes respuestas en diferentes países y en diferentes momentos, pues la respuesta de que el control lo haga el Ejecutivo, respuesta smithiana, ¿no? El presidente. La respuesta que lo haga el propio Parlamento de manera relativa, no un control, digamos, en sentido estricto, pero sí la interpretación de la Constitución, respuesta de muchos países a través de los parlamentos liberales, por ejemplo, y que se ha mantenido después en muchos sitios, en América Latina, hasta muy recientemente existen ejemplos en donde se atribuye la tarea de interpretación a los parlamentos, ¿no? O sea, esto sigue vivo, ¿no? Y por último, también los que han pensado que correspondía, Estados Unidos como ejemplo paradigmático, a los jueces, heredando un poco la tradición del common law británico. Y por último, pues la respuesta, digamos, que más ha tenido asentimiento dentro del sistema continental de derecho, que es la de creemos un órgano diferente a los poderes del Estado, que se dedique específicamente a proteger la Constitución de las posibles violaciones que se puedan producir por los otros poderes del Estado, ¿no? Para empezar, por lo tanto, después de haber visto este panorama, que he intentado, obviamente, que sea simplificado, ¿no? A grandes trazos, no tenemos mucho tiempo para poder hacer algunas consideraciones complementarias. Bueno, pues en ese momento la idea de que aparezca un tribunal de carácter jurisdiccional y que sea separado de los poderes del Estado, de alguna manera ha sido la solución que mayoritariamente se ha adoptado, al menos en el caso europeo y también en una parte importante de países de América Latina, como la solución más adecuada desde la perspectiva de lo que es el sistema jurídico de carácter continental, ¿no? Que difiere del sistema jurídico anglosajón por las razones ya expuestas de que ese otro sistema se basa en el common law y en una preeminencia de los jueces frente al derecho continental, que piensa que esa preeminencia de los jueces no es tan importante o que no debe ser tan importante dentro del Estado y del Estado constitucional. Por tanto, ya tenemos un primer dato, y es que lo más donde la solución que aparece en el contexto y que se impone en el contexto del derecho continental es una solución que se identifica de manera muy fuerte con la presencia de un órgano especializado de carácter jurisdiccional y separado de los demás poderes del Estado. Mientras que está clarísimo también que el modelo del mundo anglosajón es un modelo más basado en el control judicial y a través especialmente de las Cortes Supremas. Por lo tanto, ya tenemos una primera pista, ¿no?, de lo que a mí me parece que es más coherente dentro del sistema jurídico en el que nosotros nos movemos. Y se mueve Chile. Chile sigue siendo un país que está en la órbita no del common law, sino en la órbita del derecho continental. Que eso sea bueno o malo, no sea una decisión a lo mejor libremente adoptada, sino producto de la tradición histórica, etcétera. Todo eso lo podemos discutir luego, pero la realidad es esa, y por lo tanto ese es el contexto del que yo creo que también hay que partir, ¿no? En segundo lugar, lo que creo que está dentro de la lógica de la teoría de la Constitución es que la Constitución es un instrumento de los ciudadanos, por eso es muy importante la fundamentación democrática de la Constitución, porque no se trata de que los que ejercen el poder diseñen o expliquen cómo van a ejercer el poder, sino se trata de que los ciudadanos, a través de unos representantes electos, definan una cancha de juego
en la cual se proteja a los ciudadanos frente a quienes van a ejercer el poder. Los ciudadanos no van a poder ejercer el poder directamente, van a tener que delegar en personas el ejercicio del poder, pero desconfían a priori de que esas personas efectivamente se preocupen del interés general y por lo tanto, digamos que establecen unas reglas de juego que no van a poder ser transgredidas y en donde se va a poder permitir efectivamente que haya unas decisiones u otras, pero va a haber determinados temas que están fuera de juego y que están fuera de discusión, ¿no? Por lo tanto, el modelo del constitucionalismo parte de la idea de la desconfianza hacia quienes ejercen el poder. Esto es absolutamente claro y meridiano. Si se hubiera pensado por los padres constituyentes, tanto de la versión anglosajona como de la cuestión de la versión europea, que luego llegó a América Latina, pues se hubiera pensado que los que ejercen el poder son personas benéficas y que no van a tener la tentación de utilizar el poder de una manera desmedida, inadecuada, contraria a los intereses generales, pues no se hubieran preocupado de establecer la teoría constitucional y ejerzan. Con que sean electos, pues ya basta. Pero no basta con que sean electos. Además de ser electos, hay unos límites que no pueden ser franqueados. Por lo tanto, y esto lo pongo de relieve, porque si la Constitución es un mecanismo de control de los poderes constituidos del Estado, para empezar, de manera lógica, no parece muy sensato pensar que uno de esos poderes del Estado va a limitar a los otros y además se va a autolimitar a sí mismo, ¿no? Es decir, la lógica conlleva pensar que si lo que se trata es de controlar a los poderes del Estado con una norma que está por encima de esos poderes del Estado, no puede ser ninguno de los tres poderes clásicos del Estado, legislativo, ejecutivo, judicial, los que produzcan el control de constitucionalidad, porque ellos mismos pueden ser los susceptibles de producir esa violación de la Constitución. Por lo tanto, en ese sentido la lógica también señalaría que lo conveniente es crear otro órgano de cierre del sistema que además no ejerza ningún poder dentro del Estado, salvo precisamente la decisión sobre si se respeta o no el texto constitucional. Y efectivamente eso lo convierte en un órgano predominante, con mucho poder, pero que en verdad no tiene las capacidades ni legislativas, ni ejecutivas, ni judiciales, sino que tiene una función muy específica, muy importante, que le da mucha fuerza y mucho poder, pero que también está acotada y eso también sirve de alguna manera para limitar de alguna manera su capacidad de poder. Esto nos lleva a otra consideración sobre la forma de actuar en ese control de constitucionalidad que también haré después para intentar ordenar un poco la exposición y no ir pasando de un tema a otro, pero que tiene que ver mucho con la interpretación o sobre el activismo judicial de los tribunales constitucionales, que creo que es un problema que sí que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Por lo tanto, desde la lógica general del sistema, lo normal también es que los que van a ser objeto de control desde la Constitución no sean los que se controlen, porque entonces el control, pues, normalmente hay que sospechar que no va a ser muy estricto, ¿no? Nadie normalmente se autocontrola mucho, ¿no? Normalmente funcionan mejor los controles exógenos. Y por otra parte, pensar como que el Poder Judicial es un poder del Estado que no está sometido a la Constitución y que no puede en un momento dado cometer una violación de la Constitución es algo también un tanto ingenuo, ¿no? Si los demás poderes del Estado pueden producir violaciones de la Constitución, también puede el Poder Judicial generar una violación de la Constitución. De hecho, por ejemplo, en mi país, una gran cantidad de las sentencias que dicta el Tribunal Constitucional son sobre recursos de amparo, en donde se estima que los jueces, incluso en su última revisión, el Tribunal Supremo en muchos casos, bueno, pues han violado la Constitución y se declara pues, que esa sentencia, esa decisión judicial, pues, es violatoria de la Constitución. Por lo tanto, todos los poderes están, son posibles candidatos a ejercer o a realizar actividades que sean contrarias a la Constitución. Señalado esto, yo creo que también, aparte de las teorías, luego hay que aterrizar al campo concreto de las realidades, ¿no? Y entonces, en el campo concreto de las realidades, pues sí que hay circunstancias diferentes según países. Entonces ya podemos partir de una teoría general, pero luego hay que ver qué problemas existen en cada uno de los países. Y lo que está claro, y eso es indubitado, y que no se tome
como descortesía hacia los quienes me han invitado, pero lo que está claro es que hay un cierto grado de disconformidad de la ciudadanía o de una parte de la clase política con cómo ha funcionado el Tribunal Constitucional. Y por lo tanto eso obliga a que cuando llegue un momento constituyente, pues lógicamente se plantee, ¿es mejor que mantengamos el Tribunal Constitucional o es mejor que lo sustituyamos? Bueno, desde mi punto de vista, creo que una solución que no me parece demasiado fina es la de, en lugar de curar al enfermo, matarlo, ¿no? Es decir, yo creo que a nadie se le ocurriría en su sano juicio que como no funciona bien a los ojos de la ciudadanía el Congreso, suprimamos el Congreso, ¿no? Y atribuyamos la función legislativa a un ministerio del Ejecutivo, ¿no? O que digamos que las funciones del Congreso las ejerza la Corte Suprema, ¿no? Porque parece que funciona mejor que el Congreso. Es decir, lo que habrá que ver es qué no funciona bien en el Congreso y cuando detectemos que no funciona bien en el Congreso, aprovechar el momento constituyente para corregir esa disfunción. Entonces, por lo tanto, creo que hay un planteamiento erróneo que es el de confundir las necesarias reformas que seguro se necesitan para que el Tribunal Constitucional mejore su, digamos, percepción ciudadana, académica o política, pero otra cosa es que eso nos lleve a la conclusión de que lo que hace falta en la lógica del sistema constitucional es suprimir al órgano. Eso es un salto ya, cualitativo, cuantitativo y creo que desproporcionado y que no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, cuando hablamos de quién debe defender la Constitución, creo que ha quedado claro con esta exposición realizada hasta este momento que tanto desde la perspectiva teórica general como la perspectiva de la resolución de un problema concreto, la solución no puede venir nunca por la eliminación del órgano si ese órgano tiene razonabilidad y tiene su lógica dentro del funcionamiento del sistema. Lo que habrá que plantearse entonces es ese órgano, pues cómo tiene que ser electo. Ahí también estamos hablando sobre quién debe defender la Constitución, cómo debe ser designado ese órgano, eso es un tema de discusión, y podemos hablar de cómo se ejerce la función de control de constitucionalidad y podemos hablar de cuáles son las competencias que tiene el Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional sobre su función de control de constitucionalidad. Y eso es otro plano de discusión diferente, pero que, digamos que, por lo menos desde mi perspectiva, elimina el debate sobre el que el control de constitucionalidad se atribuya a uno de los poderes del Estado, que también puede ser susceptible de que produzca violaciones de la Constitución. Y además, en ese sentido, pues, muchas veces puede resultar hasta incluso tanto llamativo el que una sala constitucional, en su caso, pudiera declarar inconstitucional una decisión del Pleno de la Corte Suprema. O sea, que incluso dentro de la lógica del sistema, que un grupo de jueces dentro de la Corte pueda declarar en su caso si la Constitución le atribuye esa función, por ejemplo, la Constitución venezolana, la comisión, la sala constitucional puede declarar inconstitucionales un acuerdo del Pleno. A priori, ¿cómo puede ser que el pleno que tiene las jueces sea contrariado por una parte pequeña de los miembros del órgano, ¿no? Hasta eso tiene, yo creo que también unas dificultades incluso de comprensión lógica, ¿no? La parte no puede controlar todo. O sea, no creo que eso pueda parecer también sensato, ¿no? Dicho esto, por lo tanto, creo que hay un primer debate. ¿Quién debe defender la Constitución? En el sentido de quiénes conforman o pueden conformar el órgano de control de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional. Y en ese sentido creo que sí que hay algunos elementos que pueden ser objeto de consideración, ¿no? Y es que quizá haya que preservar al órgano de control de constitucionalidad de interferencias políticas, de contaminación política, ¿no? Yo creo que puede no ser deseable que personas que han ejercido uno de esos poderes públicos pues estén luego en el órgano que controla a esos poderes públicos. O alguien que haya tenido una actividad partidista luego integre un órgano que va a tener que controlar a los partidos políticos en tanto que conforman, ¿no?, integran los órganos del Estado que pueden producir violaciones.
yo creo que hay una lógica preocupación de que se busquen profesionales de reconocido prestigio y que se refuerce el elemento del reconocido prestigio y se busquen mecanismos para que efectivamente se garantice que se trata de personas de efectivo prestigio. Es decir, podemos tomar una serie de medidas, podemos decidir cuál es el sistema de designación del órgano. Si queremos protegerlo de las injerencias políticas, podemos pensar mecanismos en los cuales participe más la sociedad civil, a través de mecanismos para la selección o para proponer, por ejemplo, ternas para que luego sean elegidas por otros órganos y haya una participación desde la sociedad civil. O podemos buscar otra solución, como por ejemplo se ha utilizado en la Constitución de Bolivia en el 2009, en lo cual los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos directamente por la ciudadanía después de los primeros filtros de selección, en los cuales también hay un componente político que quizá ha desnaturalizado la lógica de ese modelo, porque al final, en el caso boliviano, había una mayoría parlamentaria que hacía que pudieran excluir en el filtro a todos los que no eran simpatizantes de la mayoría parlamentaria. Por lo tanto, cuando llegaba a la elección popular, prácticamente el pueblo no podía elegir más que entre el candidato A de la misma tendencia que el candidato B, C, D y E. Y al final, bueno, pues la gente decía, pues desde la elección de paso. Si yo lo que ya tengo es una preselección, yo creo que en el sistema boliviano falló ese elemento, pero, por ejemplo, es una respuesta constitucional que se ha dado, puede ser criticable, y yo creo que, como he dicho, no ha funcionado bien, para que ver por qué no ha funcionado bien, pero, desde luego, hay múltiples respuestas de cómo se puede y se debe seleccionar a los integrantes de este Tribunal Constitucional. Y también hay un elemento que siempre aparece, yo creo, en el debate, que es el elemento de si deben de ser jueces o no deben ser jueces. Yo creo que ni siquiera la Corte Suprema de este país está integrada toda por jueces. También hay una cuota reservada, ¿no?, para que haya personas que integran la Corte que no proceden de la carrera judicial. Por lo tanto, está claro que en el propio órgano jurisdiccional puro se entiende que no es necesario que sean todos jueces para poder ejercer la función jurisdiccional, jueces de carrera. Esto se convierte en jueces, hombre, ¿no? Y lo mismo ocurre en el caso de la jurisdicción constitucional. No entiendo por qué tiene que ser necesario, parece como que hay una mitología de que el juez a priori es mejor que otro profesional del derecho, como sea juez, un abogado, un fiscal, un profesor público, por lo tanto, un profesor de universidad. Los profesores de universidad me fío menos porque son muy teóricos y muy poco prácticos. Entonces, yo, profesor de universidad, pero que he tenido alguna vez un tribunal. Cuando hablan los que más viven con tribunal, estoy un poco preocupado porque no sé si saben de qué están hablando en realidad. Porque la teoría es muy importante. Ya digo ustedes que yo me dedico a una parte importante, a hablar de la parte teórica, pero luego también hay que aterrizar el tema, problema concreto, y eso a veces la academia no facilita mucho. Creo que, por lo tanto, al hilo de eso, yo creo que también, como creo que está un poco el debate chileno, ¿no?, que se presume un mejor desempeño de quien sea juez. Yo creo que también dependerá de quien sea juez, porque hay jueces buenos, extraordinarios, regulares, y supongo que habrá también un juez que será malo, a lo mejor no. Podría saber las estadísticas, a lo mejor un juez pues no es juez. Por lo tanto, esa visión como que ese juez garantiza una calidad técnica mayor que otros profesionales del derecho, no es fundamental. Seguramente me equivoco, yo creo que no está fundamental. Como tampoco garantiza nada que sea profesores excelentes, regulares, malos, y tampoco garantiza nada de ese abogado, porque también tenemos las mismas categorías dentro de ese apartado, o los fiscales, o quien usted le ponga por delante, los médicos, los ingenieros. O sea, el problema no es de cuál es tu actividad, sino de cómo desempeñas tu actividad. Y en relación con esto también hay una preocupación, yo creo, latente en el debate constituyente chileno, que es cómo es un órgano sobre el que no existe control. ¿Cómo es un órgano sobre el que no existe control? Bueno, pues efectivamente en algún punto hay que determinar que se acaba la línea de control, ¿no? Es decir, si hay una sala constitucional,
también esa sala constitucional estará exenta de controles posteriores. ¿O es que vamos a ponerle un control también a la sala constitucional de la Corte Suprema? Obviamente no. Las salas constitucionales no tienen control, ¿no?, a posteriori de su actividad, porque eso también podría lastrar la independencia del órgano para tomar decisiones sobre el control de otros poderes del Estado. En su caso, si ustedes quieren que un poder importante dentro del Estado, como es el Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional, haya un control, bueno, utilicen mecanismos, por ejemplo, que se utilizan en Estados Unidos, no a este nivel constitucional, pero sí de consulta ciudadana. En los Estados miembros de Estados Unidos hay múltiples mecanismos de consulta ciudadana. Si hay una duda sobre si una sentencia del tribunal ha sido acertada en interpretar la Constitución, bueno, pues pregúntese a los ciudadanos que tienen la Constitución como protección, si la protección del órgano ha sido adecuada o ha sido inadecuada, y es mejor la decisión que tomó el Parlamento, el Ejecutivo, el Poder Judicial. Es decir, si queremos buscar un mecanismo de control, hagamos ese mecanismo de control, pero no sé si es lo más razonable que el mecanismo de control esté en manos de los controlados, ¿no? Por lo tanto, ese es yo creo que también una parte de la regla fundamental de este planteamiento. Lo digo por si hay una gran preocupación de que no haya control. Bueno, pues que haya control, pero desde luego que no sea el control de los controlados, ¿no? El control de los controlados es siempre complicado, es delicado. Y en ese orden de cosas, ¿no?, lo que quería también poner de relieve, y lo he mencionado al principio de mi intervención, ¿no?, por ejemplo, la solución que puede parecer también chocante, ¿no?, que tomaron los constituyentes bolivianos, y que yo creo que, como he dicho, fue mal resuelta en su planteamiento y en su desarrollo y en su ejecución, de ir a una consulta también para defender la constitucional por la ciudadanía. Pero fíjense ustedes que es una propuesta que ya hace Kelsen. Kelsen, en su obra ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución?, en la que contesta a Schmitt, le dice: hombre, pues quizá usted tiene razón en que este no es un debate estrictamente jurídico, dice Kelsen. Este es un debate también sobre la constitucionalidad que tiene un componente político. Y ahí yo entiendo que usted diga, bueno, que mejor que los jueces que sea un poder político. Usted dice el presidente. Pero claro, el presidente es que es un poder político interesado o que puede violar la Constitución. Y en un momento dado, al final del artículo, al final del artículo, Kelsen dice: en su caso, si queremos que ese control de constitucionalidad jurisdiccional sea de alguna manera también con un sesgo de carácter político, bueno, pues entonces que los ciudadanos elijan el tribunal. Dice él. No se les inventó. No. Hay mucha gente que cree que lo inventaron los bolivianos. No sé si alguien se había leído a Kelsen, o efectivamente se le ocurrió a alguien poner en marcha esta idea y desconocía lo que había dicho Kelsen, pero está ahí escrito, y Kelsen lo plantea como una respuesta frente a la objeción politicista, ¿no?, de Schmitt, diciendo: oiga, que este no es un problema de jueces, que este es un problema político, la Constitución es una cosa además de derecho, es política, ¿no? Por lo tanto, él dice: bueno, pues muy bien, que sean jueces, y los jueces entonces la parte política la aporte la elección por los ciudadanos. Lo plantea como posible escenario. Luego eso se olvidó, desapareció, no creo que le interesara a nadie la propuesta kelseniana, y por lo tanto eso no ha salido. A todo el mundo habla de la otra parte del artículo, pero de esta parte final muy pocos la citan. Bien, y luego, en segundo lugar, está el tema de, bueno, además de quién, en el sentido de quién compone el órgano, qué debe hacer ese órgano. Y creo que ahí, y para terminar y no cansarles a ustedes más, porque tengo una cierta tendencia a la incontinencia verbal, entonces lo que sí que plantearía es que yo creo que es muy importante que un órgano que tiene tanto peso, tanta importancia dentro del Estado, sea consciente de que su tarea no es crear derecho, sino decir qué derecho o qué decisiones políticas son contrarias a la Constitución. Es decir, lo que tradicionalmente se ha entendido como la función del legislador negativo. Y hemos visto en los últimos años una tendencia a un activismo judicial y a un activismo de las Cortes muy grande, en donde, interpretando de manera expansiva la Constitución, en un sentido o en otro, lo que han hecho ha sido crear derecho en realidad. Pues miren, esa no es la tarea del Tribunal. Esa es la tarea del Poder Constituyente, del Poder de Reforma, pero no es la tarea del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene que decir
Esto no es constitucional. Y me parece bien, en ese sentido, lo que he visto en alguna propuesta que se ha manejado sobre reforma o propuesta de reforma del sistema de control de constitucionalidad, que dice, bueno, el tribunal entonces quería que no y que lo devuelva al Parlamento para que, en su caso, si la violación es parlamentaria, que tome otra decisión. Evidentemente, también podría hacerse lo mismo con otro órgano. Pues, si la violación es del órgano judicial, dice, mire, esta solución no la puedo tomar, no voy a decir yo cuál es, pero por lo menos les digo que eso ya serían cuestiones que requerirían de un debate y un estudio más profundo, pero en todo caso sí que creo que es bueno que haya una limitación de la capacidad expansiva de la creación del derecho y del derecho constitucional por parte del tribunal, que también es una herencia norteamericana. Los norteamericanos a nivel federal tienen una constitución congelada hace 200 años y la única manera de que la pobre de vez en cuando resucite después que el Tribunal Supremo la vaya actualizando. No son muy partidarios de reformarla a través de los mecanismos de reforma constitucional en la federación, porque si miramos a los Estados miembros, todos tienen profundos mecanismos de reforma y además muy participativos, con la obligación casi siempre, en casi todos los estados, de que cualquier reforma constitucional tenga que ser sometida a ratificación popular, cosa que es bastante desconocida en general en el mundo latinoamericano, que todo el mundo se fija en el modelo federal y no mira lo que está pasando en los estados, que los estados han adaptado mucho más a la realidad que la Constitución Federal, que es un poco mítica, un poco simbólica y que por lo tanto está inalterada desde hace más de 200 años. Por lo tanto, desde esa perspectiva, creo que también es muy importante que se determinen constitucionalmente criterios de interpretación. El gran mecanismo de los tribunales quizá puedan constituirse en riesgo de que el tribunal, además de que dé seguridad a los ciudadanos, empiece a pensar a los ciudadanos que es un poder que funciona por su cuenta, ¿no?, que tiene vida propia, es, bueno, determinar constitucionalmente algunos criterios mínimos que deben de seguirse para la interpretación. Entonces, en ese sentido, creo que es un tema que no aparece normalmente en los textos constitucionales, que está olvidado en los textos constitucionales, que sí aparece a veces en los códigos civiles de muchos países, pero que no tienen rango constitucional, y me parece que debería tener un rango constitucional en que se diga cómo se interpreta el derecho y específicamente cómo se interpreta la Constitución. Y por ningún lado yo, por lo menos hasta el momento, he visto el debate sobre los cambios a realizar en el control de constitucionalidad, he visto una preocupación sobre eso, ¿no?, precisamente sobre cómo delimitar y acotar una excesiva libertad de los que se convierten en jueces constitucionales y tienen la capacidad de decidir qué es constitucional y qué no es constitucional. Y por último, y con esto sí termino, lo que se puede hacer es que si hay algunas cosas que no han funcionado, la aplicabilidad, la fórmula de inaplicabilidad que tan genuinamente chilena. Bueno, pues si eso no ha funcionado y tiene algún, no, refórmese, o en su caso, elimínese. Bueno, eso es legítimo, es un debate. Pero lo mismo, el que no haya funcionado alguna de las funciones que realiza el Tribunal Constitucional no quiere decir que como consecuencia se elimine el órgano. Corríjase lo que no haya funcionado. Corríjase, en su caso, incluso pues, elimínese el procedimiento que se considere que no es adecuado. Pero evidentemente eso no tiene nada que ver con la lógica de que debe de existir una institución diferenciada de los poderes del Estado que sea la encargada en el orden constitucional de defender la Constitución y proteger de alguna manera a los ciudadanos frente a quienes ejercen el poder dentro de los poderes constituidos del Estado, incluido el Poder Judicial. Muchas gracias por su atención y disculpen si he sido excesivamente largo en la misma. Le agradecemos al profesor Viciano. Cálido aplauso en nuestro restringido aforo de nuestra sala de pleno. Profesor Viciano, además, no lo dije en la presentación, es catedrático Jean Monnet de instituciones de la Unión Europea. Vamos a proceder a la etapa de comentarios de nuestros académicos nacionales. Los académicos que harán los comentarios son, en orden, la profesora Tania Buch, de la Universidad de Concepción y de la Universidad Andrés Bello, es la secretaria general de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, y es doctora en Derecho. La profesora Marcela Peredo, académica de Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes, es magíster y doctora en sus grados académicos, y al igual que la profesora Tania Buch, es autora de diversas publicaciones del área.
Y finalmente el profesor Francisco Zúñiga, profesor titular de Derecho Constitucional, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Madrid y en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. También autor de diversas publicaciones del año. Profesora Tania Buch, es suya la palabra. Cada comentarista tendrá, bueno, que son 5 minutos, podemos tener un máximo de 10. Muchas gracias, ministro Pica. Quisiera agradecer la invitación del Tribunal Constitucional y la interesante exposición del profesor Viciano. Y bueno, me gustaría concentrarme en dos ideas del profesor Viciano. Una, la importancia de constitucionalizar criterios de interpretación, y la otra es las ventajas que tiene el control concentrado por sobre el difuso, o más bien las ventajas que tiene entregarlo a una estructura separada del Poder Judicial, de la Judicatura Ordinaria. Voy a partir por la primera y quisiera decir que efectivamente en Chile la erosión de legitimidad que ha sufrido el Tribunal Constitucional por diversas razones ha llevado a que se confunda la pregunta por cómo organizar la jurisdicción constitucional en la nueva Constitución con la pregunta de cuál ha sido el desempeño de la justicia constitucional en el Tribunal Constitucional. Y yo creo que eso es un error. La mayor o menor popularidad o prestigio que en un momento determinado puede tener una institución u otra, no puede ser, de eso no se sigue un diseño o decisiones de organización institucional. Sobre todo cuando estamos pensando y repensando y reorganizando una cuestión tan importante como la garantía de la supremacía constitucional, que debe funcionar para el futuro y que es absolutamente crucial para la implementación de una nueva constitución. En ese sentido, creo que además de la muy acertada idea del profesor Viciano, que dice que entregárselo al Poder Judicial es dejar al mismo Poder Judicial sin control, particularmente cuando, por lo menos en nuestro sistema, se dictan también, tienen además potestades normativas, es una cuestión complicada. Pero además hay otros elementos que creo que pueden agregarse respecto de la mirada que tienen los jueces ordinarios o no constitucionales respecto de la mirada que puede tener un juez constitucional. La supremacía constitucional hay siempre un interés público comprometido, lo que requiere una mirada estructural frente a un conflicto jurídico. La judicatura ordinaria tiene una mirada individual de un conflicto privado la mayor parte de las veces, está así estructurado el proceso y creo que eso es un déficit cualitativo respecto de el ejercicio de la justicia constitucional, que siempre tiene un componente de interés público. Nunca el ejercicio de la jurisdicción constitucional va a ser una cuestión meramente privada, puesto que la interpretación constitucional redefine el significado de la Constitución y a veces cambia incluso los límites del cauce del proceso político. Esto se relaciona con otra cosa que ha señalado también el profesor Viciano y que yo creo que tiene que ver con que esa posibilidad de estructurar el control concentrado con una mirada pública, que se abra a la ciudadanía, ya sea en los controles, ya sea en el procedimiento, ya sea en el nombramiento,
y que tiene algunas referencias o referentes en la práctica de otras jurisdicciones constitucionales en Latinoamérica, permite enfrentar de mejor forma que el sistema difuso la objeción contramayoritaria y el riesgo también del activismo. Pensar que se puede despolitizar la jurisdicción constitucional por ponerla en manos de la judicatura ordinaria me parece que es ingenuo. Es ingenuo. Y también creo que hay una ventaja muy importante cuando estamos en un proceso constituyente donde vamos a, yo soy optimista que así va a ser, vamos a terminar con una constitución de un pueblo que sea producto de la deliberación de un pueblo que se autogobierna, que debe ser implementada y que probablemente va a ser muy distinta, a lo que conocemos hasta ahora. El derecho no es solamente un texto, es una práctica, es una cultura, y yo creo que esa mirada más atenta a la politicidad y a la comunidad política se puede dar mucho mejor en un órgano jurisdiccional especializado cuyos miembros saben que están ahí para implementar una nueva constitución, y que probablemente tenga que enfrentarse también a muchas inconstitucionalidades sobrevinientes. Creo que las inconstitucionalidades sobrevinientes van a ser un desafío importantísimo en la implementación de la nueva constitución. Y brevemente, no puedo, porque ya creo que me pasé del tiempo, quisiera decir que la propuesta del profesor Viciano de incorporar constitucionalmente principios de interpretación es muy, muy relevante. Si bien los principios no son controles institucionales propiamente tales, porque finalmente los principios de interpretación son unas herramientas que los jueces constitucionales pueden o no incorporar a su argumentación. Por supuesto que tendría un efecto, a mi juicio, muy beneficioso el incorporar principios como la deferencia al legislador, la presunción de constitucionalidad de la ley, algunas doctrinas sobre competencia, como la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables o la interpretación conforme. Todo esto aumentaría la carga argumentativa para la declaración de constitucionalidad. Todo esto requiere, de nuevo, como decía también el profesor Feliciano, personas de reconocida competencia en materias constitucionales, y yo creo que para eso la disciplina del derecho constitucional tiene que haber sido cultivada previamente, haber sido estudiada y ejercerse por personas que conozcan de esto. Y creo que en ese sentido la organización concentrada y especializada de la justicia constitucional va a ser una garantía muchísimo más importante de la implementación de la nueva constitución que la posibilidad de entregarle esta competencia a la judicatura ordinaria. Muchas gracias por su atención y por la conferencia previa. Muchas gracias a usted, profesora Tania Buch, y cedemos la palabra a la profesora Marcela Pérez. Muchas gracias, ministro. Primero que todo, agradecer, espero no me lo descuenten, agradecer al tribunal por la invitación, agradecer especialmente al ministro Vázquez, que fue quien me llamó. Encantada de participar en este seminario. Yo quise, cuando él me hizo la pregunta y me dijo, Marcela, vamos a hablar sobre quién debe ser el defensor de la Constitución,
Y dije, bueno, pero si esto está resuelto, digamos. O sea, verdaderamente Kelsen y Schmidt se dieron muchas vueltas en este asunto y me parece a mí que lo que yo pueda aportar o no puede ser un poquito relevante, ¿no? Son años estudiando lo mismo. Y por tanto, di vuelta a la pregunta, me atreví a desafiar un poco a lo que estábamos cuestionando y decía, bueno, pero ¿qué constitución? Porque ¿quién debe defender a la Constitución? Pero la pregunta que me surge es, ¿qué Constitución? Porque no será lo mismo defender una Constitución totalitaria que defender una Constitución democrática. No será lo mismo entonces pensar, primero, ¿qué es la Constitución? Que en el fondo en eso estamos medianamente de acuerdo, porque verdaderamente el derecho constitucional no surge hoy, ni surgirá mañana, porque la jurisprudencia ha sido fuente formal del derecho, como yo le enseño a mis alumnos a diario, y se integra al ordenamiento jurídico y supone derechos adquiridos también. Cada vez que este tribunal, en el 98% de los recursos de inaplicabilidad que falla, decide sobre una persona en concreto, está impartiendo justicia al caso concreto. Entonces, la teoría de teoría me parece a mí que puede ser interesante, pero más interesante es cómo proyectamos la Constitución, entendiendo que para mí, a mi juicio, las constituciones se definen como aquellas normas jurídicas, evidentemente, por eso los jueces las aplican, por eso los jueces constitucionales de este tribunal la aplican, que tiene por objeto proteger los derechos fundamentales de las personas. Sin un fin, no se justifica el medio. No vale cualquier medio. No me vale cualquier medio a mí como constitucionalista. Dicho eso, bueno, obviamente que tienen elementos, lo decía ya Lowenstein, no quiero dilatar ni ponerme academicista, pero siempre hay elementos básicos, los derechos fundamentales, que son los que las personas queremos que ahora sean protegidos, digamos, también el imperio de derecho, el poder se somete al derecho y no al revés, porque cuando ocurre lo contrario, probablemente terminamos en regímenes contrarios a la democracia, y lo hemos visto en Chile y en otros países latinoamericanos, lo sabemos muy bien. Luego, también es importante considerar el elemento básico que debe estar allí, y a propósito de eso se protege, ¿no? Que son aquellas cartas de derecho, o aquella parte que en Norteamérica, como lo decía muy bien el profesor Viciano, en Estados Unidos ya está muy resuelto, ¿no? Que eso iba a ser un control difuso y que, por lo tanto, la Corte Suprema es la que revisaba esa Carta de Derechos bien, para nosotros puede ser mínima o no, pero también hay que entender que cada país, no hay una fórmula para todos los países latinoamericanos, porque la interpretación judicial supone también, y a mi juicio, entender que la Constitución es lo que los jueces también dicen que es al caso concreto. No es un abstracto. La Constitución es lo que los jueces dicen que es. Sí, aunque la Tania me ponga una cara difícil. Porque el fundamento de la importancia de los tribunales constitucionales radica en dar justicia al caso concreto. ¿Qué es el derecho si no aplicar el derecho al caso concreto? ¿Para qué sirve la norma por la norma? A partir de eso, entonces, la interpretación de la judicial de la Constitución es una herramienta indispensable, también lo acaba de decir el profesor Viciano, para conocer lo que ella significa en cada caso concreto y qué es su defensa. ¿Y qué es su defensa? La afirmación, de repente, de la visión kelseniana, a veces impide revisar que las constituciones tienen un contenido determinado y que ese contenido debería ser justiciable. Porque de lo contrario tenemos normas programáticas, como decía Lowenstein, cartas, pero que no solucionan los problemas sociales, que es lo que se pretende, supuestamente, por este proceso. La Constitución entonces supone una garantía de mínimos, no de resultados. Lo sabe también el profesor Viciano, porque le quiero preguntar, y a lo mejor él me contestará o no, ¿qué piensa él de cómo ha defendido la Constitución bolivariana la tercera sala de la Corte Suprema de Venezuela? Si ha garantizado derecho o no lo ha garantizado. A eso me refiero en concreto, para que no se asusten. También entonces la pregunta de quién defiende la Constitución supone tomar elementos de interpretación y observar 4 elementos, porque no tengo mucho tiempo. Primero, la actualización constitucional.
los jueces tienen ese rol de actualizar las constituciones. ¿Por qué en países como Inglaterra o Estados Unidos no se hacen estas preguntas? No porque no hayan leído a Carl Schmitt, sino que porque en definitiva saben que a partir de la cláusula del debido proceso u otras cláusulas, se han dado combates en razón a los problemas de discriminación racial, que son tan injustos, ¿no? Y que lo han podido resolver a través de eso. Y no estoy hablando de activismo, estoy hablando de dar solución al caso concreto. También me parece que debe haber una visión de conjunto. La posibilidad de que los jueces puedan defender la Constitución a partir de una visión de conjunto, como lo ha hecho algunas veces este tribunal, económicos, políticos o maneras culturales existentes que forman parte de algo que es más importante, que es la tradición cultural. Chile tiene una tradición cultural de más de 200 años. Y en ese sentido, lo que el juez constitucional dice o hace tiene que ver con la identidad constitucional de los pueblos. Los pueblos tenemos identidad constitucional. Y esa identidad constitucional dice relación con la idea que ha expresado muchas veces el profesor Manuel Núñez sobre identidad nacional. Identidad nacional. Y esa identidad nacional dice razón con cómo se entiende o cómo el país se compromete a partir de sus propias tradiciones, de sus propias costumbres, cómo nos vamos adaptando entre nosotros. Y que es distinta a lo que me ha tocado estudiar de la Constitución de Ecuador, que lo he leído, al Tribunal Plurinacional Boliviano, que también lo he leído y he revisado las distintas sentencias, y por cierto que obviamente va a ser distinta a lo que puede ser de otros procesos constituyentes latinoamericanos, que no han resultado tan exitosos, me parece a mí. Y por último, algo que este tribunal practica hace mucho tiempo, que son los escrutinios, sobre eso fue mi tesis doctoral, recuerdo, que es la prudencia interpretativa, la deferencia razonada, la relación con los otros poderes del Estado, la ponderación de valorar las circunstancias que se encuentran en juego, porque en definitiva cuando revisamos este tipo de cuestiones no podemos dejarnos llevar por ideologías que finalmente dejen atrás conquistas que el hombre occidente ya tiene. Debe ser algo para progresar como comunidad política, no para tener regresión como comunidad política. En ese sentido, y para ir terminando, porque ya el tiempo apremia, quisiera dar un par de humildes propuestas que ya las di en un libro que el mismo profesor Viciano presentó. Yo, en términos de jurisdicción constitucional en modo concreto y práctico, siempre he pensado que la composición en razón de los jueces par, que se hizo el 2005, después de ya más de 15 años que el Tribunal Constitucional hace control represivo, o sea, no estamos empezando ayer, podría ser modificada por algún otro elemento como la impar, para quitar ese peso del voto dirimente, ¿no? Y bajar un poco la tensión que decía Tania de la politización de la justicia constitucional. Y también hizo una propuesta en ese libro, Antecedente de la Nueva Constitución, de Tirán Lolange, en que dijimos, ¿por qué no establecer un procedimiento disciplinario también para el control de los jueces? Tal vez, me parece a mí un buen ejemplo el de la Constitución del 78 de España, en el cual los mismos jueces, digamos, se reúnen en pleno y manteniendo la autonomía respecto de los poderes que deben controlar, resuelven el conflicto en términos de la conducta disciplinaria de ellos. Eso por ahora, muchas gracias. Bien, agradecemos a la profesora Peredo y damos la palabra a nuestro último comentarista, el profesor Francisco Zúñiga. Gracias, ministro Pica, y por intermedio del presidente del tribunal, agradecer la invitación a este coloquio en que nos corresponde comentar la muy brillante intervención del profesor Roberto Viciano. El título de este coloquio, ¿quién debe defender la Constitución?, al igual que al profesor Viciano, me trajo el recuerdo del debate Kelsen-Schmitt, típico debate de entreguerras, con posiciones contrapuestas, como bien lo recordaba Roberto Viciano, y un debate que nos
sitúa como verdaderos pigmeos sobre los hombros de dos pequeños gigantes, Kelsen y Schmitt. Pero yo quisiera recordar un debate muy relevante, que es la crítica que en Europa continental se produce sobre la Constitución con motivo de la publicación del texto de Edouard Lambert, que advierte sobre el gobierno de los jueces a propósito de la jurisprudencia de la Suprema Corte norteamericana, en particular el llamativo caso Lochner. Este texto, de algún modo, caló muy hondo en Europa continental, y también, creo, caló hondo en el caso de Francia. La intervención que Kelsen hace en el Instituto de Derecho Público en París, invitado por Charles Eisenman, defendiendo el modelo de revisión judicial concentrado en oposición a la posibilidad de implantar un modelo angloamericano difuso en Europa y en particular en Francia, frente a las vacilaciones de los grandes juristas clásicos franceses, Oriou y Duguay. En ese debate le cupo un rol importante a nuestro Alejandro Álvarez Jofré, el gran jurista chileno, internacionalista y comparatista. Ese es un debate menos conocido, a mi juicio, más importante que el teórico. Es un debate de implicancias prácticas enormes que nos pone frente al problema del activismo judicial y del incremento de poder político en manos de los jueces en caso de arribarse a una fórmula que traslade las competencias de control, de constitucionalidad y de jurisdicción constitucional a los tribunales del Poder Judicial. Porque este debate no es un debate puramente académico, es un debate de alcance práctico, es un tema que está presente hoy día en la discusión que se va a dar en la Convención Constitucional. La profesora Tania Buch hacía referencia a estas cuestiones de primer orden, la existencia de más de 2 iniciativas de convencionales constituyentes sobre sistema judicial y sobre jurisdicción constitucional. Las ideas de Tania Buch sobre esta cuestión son ampliamente conocidas. Se lleva trabajando más de una década esta cuestión y se ha ido decantando naturalmente una recomposición de la jurisdicción constitucional en nuestro país, no solo en materia de competencia, sino también de composición de la Corte Constitucional que refuerce el carácter de tribunal de este. Este debate oportuno en la Convención Constitucional, a mi juicio, nos obliga a situar no solo el rol de la jurisdicción constitucional en el sistema político, sino, en definitiva, hacia dónde va la jurisdicción constitucional. El fin del control preventivo es una necesidad impuesta en la práctica del funcionamiento del sistema político para evitar, contener los riesgos de politización del tribunal y de activismo judicial del tribunal. Segundo, una reconfiguración del reparto territorial del poder político y la implantación de un Estado regional descentralizado políticamente va a definir o redefinir lo que se denomina la jurisdicción de conflictos. Ya no solo conflictos horizontales, sino conflictos verticales. Y la necesidad de atribuir a esa jurisdicción de conflictos a un tercero independiente e imparcial en el sistema político democrático. Y esa es el tribunal o la Corte Constitucional. Tercero, se hace imperioso reformar el sistema de control incidental de constitucionalidad de la ley, reforzar ese control incidental, el par y paso existente entre la inaplicabilidad y la acción de inconstitucionalidad es un par y paso que no se justifica, que ha dado origen a una suerte de proliferación de sentencias formularios del tribunal. Allí también hay una cuestión central a ser abordada.
Y por último está el tema del reforzamiento de la garantía jurisdiccional de los derechos fundamentales por la vía de establecer un mecanismo a través del cual el propio Tribunal Constitucional pueda tener una incursión nomogenética de la interpretación que los jueces hacen de la Constitución a la hora de resolver conflictos en que se aplican directamente derechos constitucionales. Esas 4 cuestiones, a mi juicio, reconfiguran completamente la jurisdicción constitucional en el sistema político y nos sitúan ante la necesidad de tener una Corte Constitucional inserta en la Constitución democrática, en el rol de defensa del sistema democrático, que esté a salvo del activismo judicial y que además nos permita reequilibrar el rol que las Cortes y los tribunales de justicia electoral tienen en el sistema político también. Por todo ello, me parece muy esclarecedora la intervención del profesor Viciano y felicito la iniciativa del tribunal en esta materia. Gracias. Bien, habiendo concluido el objetivo de la convocatoria de hoy y de esta transmisión en vivo, inauguración del ciclo de conferencias, ¿quién debe defender la Constitución? Damos las gracias al profesor Viciano, a las profesoras Buch, Peredo, y al profesor Francisco Zúñiga, a la presidencia del tribunal, al comité académico y a los ministros asistentes a la presente actividad. Muy buenas tardes.